Saludos, muy buenos días, mi nombre es Zuleika Seijas y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la confesión, las posiciones juradas, la prueba de testigos y sus derivados. Ahora bien, vamos a empezar diciendo lo que es la confesión. La confesión es la declaración sobre lo sabido o el hecho por el que hace alguien voluntariamente preguntando por otro ante la autoridad judicial. En otras palabras, es el llamamiento que se le hace a una de las partes para que se comparezca a declarar o confesar al tribunal sobre los hechos litigiosos. De acuerdo a Couture, define la confesión como el acto jurídico consistente en admitir como cierto, expresa o tácitamente dentro o fuera de un juicio, cuyas consecuencias de derecho son perjudiciales para aquel que formula la declaración. 3 son los elementos de acuerdo con la definición de la confesión. Se puede deducir de ella. El primero se refiere al objeto y que llamamos el elemento material, el segundo que se refiere a la forma y el que se ha denominado elemento intencional, y el tercero que dice relación a la persona que hace la declaración y denominado elemento subjetivo. La confesión puede ser espontánea, que es cuando se confiesa voluntariamente, o provocada, que es cuando es pedida expresamente por la otra parte para que lo haga y sea sometido a interrogatorio. La base legal de la confesión se encuentra en el artículo 403 del Código del Procedimiento Civil, estableciendo que quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes de que tenga conocimiento personal. Los requisitos de validez son que en todo acto jurídico en la que interviene la voluntad de la persona debe ser hecha libre y espontáneamente. Cuando el sometimiento es obtenido mediante violencia o por dolo, la persona afectada puede pedir la nulidad. Esto de acuerdo al artículo 1146 del Código Civil. Reflejado esto, la confesión significa que para que tenga validez debe ser rendida libremente, sin que la persona haya sido obligada o cometido a coacción física, psicológica o moral. Tampoco será válida la confesión rendida cuando no hay conciencia, bien por efectos del alcohol, droga o cualquier otro elemento que altere la libertad y conciencia. Es decir, no hay validez de la confesión rendida inconscientemente, porque allí hay una alteración de lo que es la libertad del individuo y no está en condiciones psíquicas e imprescindible la voluntariedad. También la confesión debe ser rendida libremente y conscientemente. Debe existir plena capacidad del confesante, salvo las excepciones que se encuentran consagradas en la ley. La plena capacidad para confesar es la misma capacidad civil general o la procesal para demandar y ejecutar actos procesales válidamente. En la legislación venezolana expresamente se exige este requisito en el artículo 1405. Dice: para que la confesión produzca efecto, debe hacerse por persona capaz de obligarse en el asunto sobre que recae la eficacia de la confesión. Ahora bien, la eficacia de la confesión se requiere que el hecho confesado se deduzca un derecho u obligación renunciable. Se trata de una consecuencia de la capacidad de disposición que se exige el confesante para que su confesión sea válida y que la ley no exija otro medio de prueba. También que esté probada la confesión si es extrajudicial y que tenga eficacia. Después de aplicar las reglas de la sana crítica, la confesión será eficaz si después de su análisis individual lleva convicción al juzgador como elemento de demostración, convicción que como admite grados, produce igualmente grados de eficacia. Ahora bien, las posiciones juradas son el instrumento de los que se valen las partes para convencer al juez de sus alegatos. La prueba de posiciones juradas es una actividad típica del interrogatorio de parte. Las posiciones juradas son las preguntas que integran el interrogatorio al que se somete la parte contraria. Dicho de otro modo, las posiciones juradas son la calificación que se le da a una actividad procesal probatoria, que persigue la declaración de parte sobre los hechos de los cuales se tenga conocimiento personal, mediante el interrogatorio de la parte contraria. Obligatoriedad o reciprocidad de las posiciones juradas. La reciprocidad de las posiciones juradas es un requisito de admisibilidad sine qua non, admitido el medio de prueba por el tribunal en el acto de admisión. Debe el tribunal indicar la oportunidad para quien la solicita acuda al tribunal para absorberlas, entendiéndose a derecho la parte promovente para hacerle la recíproca a la parte absolvente.
Se incorpora la reciprocidad de las posiciones juradas en acatamiento a los principios de lealtad procesal e igualdad de las partes en el proceso, de manera que cuando el litigante aspire a promover y evacuar las pruebas de posiciones juradas de su adversario, deberá manifestar estar dispuesto a comparecer al tribunal a absorberlas a la parte contraria. Dicha manifestación debe darse por escrito, sin cuyo requisito no podrá ser admitida dicha prueba. Dicho texto se encuentra articulado en el Código del Procedimiento Civil en su artículo específicamente 406, donde dice lo siguiente: la parte que solicite las posiciones deberá manifestar estar dispuesta a comparecer al tribunal a absorberla, recíprocamente a la contraria, sin lo cual aquellas no serán admitidas. Acordadas las posiciones solicitadas por una de las partes, el tribunal fijará en el mismo auto la oportunidad en que la solicitante debe absolverlas a la otra, considerándose a derecho para el acto por la petición de la prueba. Ahora bien, la citación para absolver, ¿quiénes son llamados? Son las partes. El artículo 403 del Código Civil dice: los apoderados por los hechos realizados en nombre de su demandante. El artículo 407 dice: siempre que subsista el mandato, los representantes de los incapaces, en las personas jurídicas, el representante que tenga establecido en sus estatutos, o el apoderado que ella designe, por considerar que más del asunto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 404, la citación para absolver las posiciones deberá hacerse personalmente para el día y la hora designados, y aquellas en ningún caso suspenderán el curso de la causa. Esto es de acuerdo al artículo 416. Ahora, el término para promover y momento para absolverla. No se admitirá promover la prueba de posiciones más de una vez en la primera instancia y una en la segunda, a no ser que después de absueltas las primeras posiciones se aleguen en contra hechos o instrumentos nuevos, caso en el cual se podrán promover otras con referencia a los hechos o instrumentos nuevamente aducidos, según el artículo 419. Las posiciones solo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes al mérito de la causa, desde el día de la contestación de la demanda, después de esta hasta el momento de comenzar los informes de las partes para la sentencia. Seguidamente, la absolución de las posiciones juradas es aquella que se presta en el mismo proceso en el cual ella es invocada como medio probatorio y puede prestarse tanto en forma espontánea como provocada. Esta prueba confesional puede producirse como medida prejudicial preparatoria, es decir, cuando se requiere saber ciertos datos, y probatoria puede producirse durante el proceso mismo a instancia de partes, y por último puede generarse por ordinario, el tribunal como medida para mejor resolver. La absolución de las posiciones necesariamente debe ser solicitada en primera instancia antes del vencimiento del término probatorio y en segunda instancia antes de la vista de la causa, pero puede rendirse después de esas oportunidades siempre y cuando no haya concluido la instancia, ya que esa diligencia no suspende el procedimiento. Ahora bien, la excepción a la obligatoriedad de comparecer. Si el testigo debidamente citado no se presentara a la citación o haya temor fundado de que sea ausente o se oculte, se le hará comparecer en ese acto por medio de la fuerza pública, sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio. Se tendrá por confesa a las posiciones de la parte contraria, haga legalmente en presencia del tribunal, a la que se negare a contestarlas, a menos que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la posición por considerarla impertinente, y así resulte declarado por el tribunal en la sentencia definitiva. A la citada para absolverlas no comparezca sin motivo legítimo, o a la que se perjure al contestarla, al respecto de los hechos a que se refiere el perjurio. Si la parte llamada a absolver las posiciones no concurre al acto, se dejará transcurrir 60 minutos a partir de la hora fijada para la comparecencia. Ya se refiere a esta al primer acto de las posiciones o a la continuación del mismo, después de alguna suspensión de aquel o de haberse acordado proseguirlo ante un juez comisionado al efecto. Pasado este tiempo, sin que se hubiere comparecido el absolvente, se le tendrá por confeso en todas las posiciones que se le estampe la contraparte, sin excederse de las 20 indicadas en el artículo 411 y 412 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, la prueba testimonial es un medio de prueba que se adquiere a través de la declaración de una persona humana.
hábil que proporciona al órgano jurisdiccional una narración acerca de los hechos que han sido percibidos por medio de sus sentidos o realizados por ella y son relevantes para resolver el conflicto. Esta persona que presta testimonio recibe procesalmente el nombre de testigo. Ahora, en la definición y la importancia del valor probatorio de la prueba de testigo. La prueba de testigo es un medio procesal de prueba por el que las partes podrán solicitar que declaren como testigo en el acto del juicio terceras personas, que tengan noticia de hechos relacionados con el objeto del juicio y resulten controvertidos. A través de la historia, la prueba testimonial ha sido clave en la resolución de los conflictos. Hasta la fecha, ha sido una herramienta trascendental para llevar al juez a la convicción en relación con la proposición. Es que se pretende demostrar dentro de un proceso. Para que la prueba testimonial pueda valorarse en el curso de un proceso judicial, es necesario que la versión provenga de un tercero ajeno al mismo y no de quien se encuentra en uno de los extremos de la litis. Seguidamente, la promoción y evacuación de testigos cargan la prueba y laxos procesales. Dentro de los primeros 15 días del laxo probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse, salvo disposición especial de la ley. Pueden, sin embargo, las partes, de común acuerdo, en cualquier estado y grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de prueba que tengan interés. Esto lo dice el artículo 396 del CPC. En cuanto a la carga de prueba, es la obligación que tiene toda persona de probar lo que está alegando, generalmente en un juicio. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba. Esto lo expresa el artículo 506 del Código del Procedimiento Civil. Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el tribunal dictará su fallo dentro de los 60 días siguientes. Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación. Los jueces procurarán sentenciar las causas en el orden de su antigüedad. La evacuación de testigos en tribunales comisionados, así como cómputos de los laxos procesales, señala que, admitida la prueba, el juez fijará una hora del tercer día siguiente para el examen de los testigos, sin necesidad de citación, a menos que la parte la solicite expresamente. Cada parte tendrá la carga de presentar al tribunal los testigos que necesiten citación en la oportunidad señalada. Puede todo el tribunal fijar oportunidades diferentes para el examen de testigos de una y otra parte. En cuanto a los cómputos de los laxos procesales, el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente. Admitidas las pruebas o dadas por admitidas conforme a los artículos precedentes, comenzarán a computarse los 30 días destinados a la evacuación, pero si hubieran de practicarse algunas mediante comisión dada a otro tribunal, se hará el cómputo del lapso de evacuación del siguiente modo. Es decir, si las pruebas hubieran de practicarse en un lugar del juicio, se contarán primero los días transcurridos en el tribunal después del acto de admisión, hasta la salida del despacho para el juez comisionado exclusive y lo que falta del lapso por los días que transcurran en el tribunal comisionado, a partir del día siguiente al recibido de la comisión. La segunda es que si las pruebas hubieren de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contarán a partir del auto de admisión primero el término de la distancia concedido por la ida, a continuación de los días de lapso de evacuación que transcurran en el tribunal. A partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia, del cual dejará constancia al comisionado, y finalmente el término de la distancia de vuelta. Ahora bien, no se entregarán en ningún caso a las partes interesadas los despachos de pruebas para los jueces comisionados. Si las comisiones fueren libradas por falta de gestión del interesado, el lapso de evacuación se computará por los días que transcurran en el tribunal de la causa. Las facultades de los jueces, juramento y las generalidades de la ley. Dice que el artículo 2 del Código de Ética del juez y jueza venezolano establece que se entenderá por juez o jueza todo aquel ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida conforme a la ley.
para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción, de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación solo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico. El juez y la jueza, como integrantes del sistema de justicia, tienen un compromiso permanentemente e irrenunciable con la sociedad democrática, participativa y protagónica, justa, multiétnica y pluricultural de la República Bolivariana de Venezuela, así como con el goce, ejercicio y promoción de los derechos humanos y los principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República, que aseguren el disfrute de las garantías sociales y la suprema felicidad del pueblo. En consecuencia de esto, es agente de la y para la transformación social y debe actuar conforme a esos valores y principios para hacer valer el Estado democrático y social de derecho y de justicia. El juramento es una formalidad de orden público. Es necesario que el testigo, antes de rendir su declaración, preste un juramento de verdad sobre los hechos que le van a ser preguntados. La falta de juramento anula la prueba de testigo, por lo que este requisito debe ser cumplir con la mayor escrupulosidad de un testigo. Si un testigo ha jurado decir la verdad y se le prueba que ha mentido, el juez puede, en la sentencia definitiva, que se abra un juicio en contra de este testigo, acusándolo del delito falso de testimonio. El artículo 420 del Código Civil señala que el juramento puede deferirse en cualquier estado o grado de la causa en toda especie de juicio, salvo de las disposiciones especiales. Quien difiera el juramento deberá proponer la fórmula de este. Este debe ser una breve, clara, precisa y comprensiva del hecho con el conocimiento de estos, de que las partes hagan depender la decisión del asunto. Asimismo, el artículo 486 del CPC señala que el testigo, antes de contestar, prestará juramento de decir la verdad y declarará su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio, y si tiene algún impedimento para declarar, a cuyo efecto se le leerán los correspondientes artículos de esta sección. En cuanto a las generalidades de ley, son las preguntas que hace el juez al testigo cuando va a iniciar su declaración en el juicio. El objetivo principal de las generalidades de la ley es determinar si existe alguna circunstancia que condicione la imparcialidad del testigo. Interrogatorio y repregunta de testigo. El interrogatorio es un medio de prueba que consiste en la formulación de preguntas a las personas distintas de las partes que tengan noticia de los hechos objeto del procedimiento. Los testigos serán examinados en público y reservada y separadamente unos de otros. El interrogatorio será formulado de viva voz por la parte promovente del testigo o por su apoderado. Concluido el interrogatorio, la parte contraria o su apoderado podrá repreguntar de palabra al testigo sobre los hechos a que se ha referido el interrogatorio u otros que tiendan a esclarecer, rectificar o invalidar el dicho del testigo. Cada pregunta y repregunta versará sobre un solo hecho. Ahora, la tacha de testigo señala que la persona del testigo solo podrá tacharse dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la prueba. Aunque el testigo sea tachado antes de la declaración, no por eso dejará de tomársele esta. Si la parte insistiere en ello, la sola presencia de la parte promovente en el acto de la declaración del testigo se tendrá como existencia. Muchísimas gracias.